¿Alguna vez has sentido que las personas no te toman en serio? Que por más que intentas ser respetado, siempre hay alguien que cruza tus límites, te menosprecia o simplemente no reconoce tu valor. La verdad es que el respeto no es algo que se pide, es algo que se inspira. Y si aún no lo has conquistado, es porque algo estás haciendo mal. Pero la buena noticia es que hay una solución, y está en la filosofía estoica, que durante siglos ha formado a hombres y mujeres fuertes, inquebrantables y verdaderamente respetados. En este video voy a compartir 7 estrategias estoicas que pueden transformar la forma en que las personas te perciben. Descubrirás por qué buscar validación externa te debilita, cómo la indiferencia estratégica puede blindarte contra provocaciones y por qué hablar poco, pero con autoridad, cambia completamente la manera en que los demás te tratan. También aprenderás a definir principios inquebrantables, invertir en tu presencia y postura y convertirte en alguien que inspire respeto naturalmente. Y lo mejor, sin necesidad de confrontaciones, sin imponerte por la fuerza, simplemente siendo quien realmente debes ser. Pero antes de comenzar, un aviso rápido. Muchas personas que ven los videos de este canal aún no están suscritas. Si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar el estoicismo en la práctica y transformar tu mentalidad, suscríbete ahora. Esto me ayuda a seguir creando contenido como este y te asegura que no te perderás ningún consejo valioso. Ahora, prepárate, porque después de este video, nadie más se atreverá a faltarte al respeto. Estrategia 1. Deja de buscar validación externa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánto de tu vida está guiado por la opinión de los demás? Desde pequeños aprendemos a buscar aprobación de nuestros padres, profesores, amigos y de la sociedad en general. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de esa necesidad. El estoicismo nos enseña que esta búsqueda incesante de validación externa nos hace vulnerables, esclavos del juicio ajeno. Si dependemos del reconocimiento de los demás para sentir que tenemos valor, estamos entregando el control de nuestra vida a ellos. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y qué pensamiento puede ser más dañino que creer que nuestro valor depende de algo que está fuera de nuestro control? El estoico moderno entiende que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a guiarnos por nuestros propios principios. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida cotidiana? Piensa en cuántas veces dudaste en decir lo que realmente piensas por miedo a ser juzgado. ¿Cuántas decisiones has tomado tratando de complacer a los demás, incluso cuando eso iba en contra de tu esencia? La filosofía estoica nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, y la opinión de los demás definitivamente no lo está. Epicteto afirmaba, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Si alguien no te aprecia, eso está bajo su control. Lo que sí está bajo tu control es cómo lidias con ello. Ser estoico significa comprender que intentar agradar a todos es imposible y tratar de hacerlo solo nos debilita. Y no te equivoques, dejar de buscar validación externa no significa volverse indiferente o arrogante. Por el contrario, significa actuar con integridad, sin necesidad de una aprobación constante. Cuando te liberas de esta dependencia, empiezas a tomar decisiones basadas en lo que realmente importa. Esto es un acto de valentía. Es fácil seguir a la multitud, pero elegir tu propio camino requiere autodisciplina y fortaleza interior. Los filósofos estoicos nos recuerdan constantemente que debemos vivir de acuerdo con nuestros valores y no según las expectativas ajenas. Cuando dejas de intentar complacer a todos, descubres que, irónicamente, comienzas a ser más respetado. La gente admira a quienes son auténticos, incluso si no siempre están de acuerdo con ellos.
Ahora bien, sé que este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Estamos condicionados desde pequeños a buscar reconocimiento y abandonar este hábito requiere práctica. Pero un buen comienzo es preguntarte, si nadie estuviera mirando, ¿aún haría esto? Esta simple pregunta puede revelar cuánto de tus acciones son genuinas y cuánto son solo un intento de impresionar. La mentalidad estoica nos enseña a buscar la aprobación de una sola persona, nosotros mismos. Y eso significa vivir de acuerdo con nuestros principios, independientemente de lo que piensen los demás, porque al final del día la opinión externa cambia como el viento, pero la persona en la que te conviertes al seguir tu verdad, eso es lo que permanece. Cuando aceptas que no necesitas la aprobación de los demás para ser feliz, sientes que un gran peso desaparece de tus hombros. Actúas con más ligereza, sin miedo al juicio, sin la angustia constante de ser aceptado. Y esa libertad interior es una de las mayores conquistas de la vida estoica. Sin embargo, liberarse de este ciclo vicioso es solo el comienzo. Hay un próximo paso fundamental para garantizar que nadie más te falte al respeto: la indiferencia estratégica. Estrategia 2. Adopta la indiferencia estratégica. Si hay algo que los filósofos estoicos nos enseñaron, es que no todo merece nuestra atención, nuestra respuesta o nuestra energía. En el mundo de hoy, donde estamos bombardeados por opiniones, críticas y provocaciones, saber ignorar lo que no importa es un verdadero arte. Epicteto decía, si alguien te dice que cierta persona ha hablado mal de ti, no te justifiques. Solo responde, no conoce todos mis defectos. De lo contrario, habría dicho mucho más. Esto es la indiferencia estratégica. Elegir conscientemente qué merece una respuesta y qué simplemente debe ser descartado. Muchas veces, reaccionar solo da más poder a quien nos ataca. Y el estoico moderno entiende que la verdadera fuerza está en el autocontrol. Pero esto no significa ser apático o no preocuparse por nada. Al contrario, se trata de tener claridad sobre lo que vale tu atención y lo que debe ser ignorado. ¿Cuántas veces has perdido tiempo y energía tratando de convencer a alguien que no quería ser convencido? ¿Cuántas discusiones inútiles te han robado la paz? La filosofía estoica nos enseña que la mayoría de las cosas que nos molestan no tienen un impacto real en nuestra vida. Marco Aurelio nos recuerda, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando adoptamos la indiferencia estratégica, dejamos de reaccionar a todo y empezamos a elegir nuestras batallas con sabiduría. Imagina una situación común. Alguien te insulta o hace una crítica injusta. Tu instinto puede ser responder, justificarte o incluso contraatacar. Pero, ¿realmente eso cambiará algo? El estoicismo en la práctica nos enseña que muchas veces el silencio es la respuesta más poderosa. Cuando no reaccionas, dejas claro que eso no tiene importancia para ti, y pocas cosas desarman más a un provocador que la falta de reacción. La mentalidad estoica consiste en entender que no necesitamos demostrar nada a nadie. El respeto se gana con la forma en que nos conducimos, no con el número de discusiones que ganamos. Eso no significa que debamos ignorarlo todo. Hay momentos en los que debemos defendernos, establecer límites y actuar. Pero la diferencia está en la intención. El estoico no actúa por impulso o por ira, sino por una elección consciente. Saber discernir qué merece una respuesta y qué debe ser descartado es una de las señales más grandes de fortaleza emocional. Séneca nos advertía que, cuando un hombre no sabe a dónde va, ningún viento le es favorable. Si nos dejamos llevar por cada provocación, nos convertimos en esclavos de las circunstancias. La vida estoica exige que seamos selectivos con nuestra energía y nuestro enfoque. Al adoptar la indiferencia estratégica, te vuelves
imperturbable. Las pequeñas provocaciones del día a día pierden el poder de afectarte. Y curiosamente, eso hace que las personas te respeten aún más. Nadie juega con alguien que no se deja influenciar. Pero hablar poco y con autoridad puede hacer que esta postura sea aún más impactante. Estrategia 3. Habla poco, pero con autoridad. Las palabras tienen poder, pero su exceso puede diluirlo. Vivimos en una era donde todos quieren hablar, opinar y justificarse todo el tiempo. Pero los filósofos nos enseñan que la verdadera fuerza no está en la cantidad de lo que decimos, sino en la precisión y el impacto de nuestras palabras. Epicteto, quien valoraba tanto el autocontrol, decía: «Tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos». Un estoico comprende que el silencio muchas veces es más elocuente que 1000 discursos. Quien habla demasiado tiende a contradecirse, a perderse en explicaciones innecesarias y, al final, a perder el respeto de los demás. Pero, cuando hablas poco y con autoridad, cada palabra pesa. Esto no significa volverse frío o inaccesible, sino aprender a medir tus palabras y hablar solo cuando sea necesario. ¿Cuántas veces hemos visto personas que hablan mucho pero dicen poco? El estoicismo nos enseña que el verdadero respeto se gana con la postura y la claridad, no con el volumen o la insistencia. Marco Aurelio, un emperador que lideró con serenidad en tiempos turbulentos, nos advertía: la mejor venganza es no parecerse a quienes te han hecho daño. Y ser diferente significa no reaccionar impulsivamente, no entrar en debates vacíos y, sobre todo, saber cuándo el silencio vale más que un argumento. Piensa en las personas que más admiras. Seguro que muchas de ellas no desperdician palabras. Cuando hablan, transmiten confianza y dominio sobre lo que dicen. Esto se debe a que saben que la fuerza de un mensaje está en su claridad y concisión. Ser estoico en la comunicación significa hablar solo lo necesario y, cuando lo hagamos, asegurarnos de que nuestras palabras tengan peso. Esto no solo se aplica a conversaciones y debates, sino también a la forma en que nos posicionamos en la vida. Una persona que siempre trata de explicarse o justificar sus acciones acaba pareciendo débil. El estoico moderno entiende que sus acciones hablan por sí solas. Otro beneficio de hablar poco y con autoridad es que esto desarma a quienes buscan ponerte a prueba o provocarte. Si alguien intenta menospreciarte y tú respondes de manera breve y directa, sin alterarte, la dinámica cambia por completo. Muchas veces, las personas esperan una reacción emocional para sentir que tienen poder sobre ti. Pero cuando tu respuesta es firme y concisa, pierden ese control. La mentalidad estoica nos enseña que no necesitamos demostrar nada a nadie. Nuestras acciones y nuestro carácter ya hablan por nosotros. Un hombre que domina sus palabras, domina su imagen. Y cuando aprendes a hablar poco y con autoridad, algo poderoso sucede. Tu presencia se hace notar incluso cuando no dices nada. La gente empieza a prestar más atención cuando hablas, porque saben que tus palabras tienen valor. Pero para que esto realmente funcione, hay un punto crucial: definir tus propios principios y nunca romperlos. Estrategia 4. Define tus propios principios y nunca los rompas. Si no defines en qué crees, el mundo lo hará por ti. Y cuando eso sucede, te conviertes en un barco a la deriva, siendo arrastrado por la marea de las opiniones ajenas, las circunstancias y los deseos pasajeros. La filosofía estoica nos enseña que tener principios sólidos es la base de una vida fuerte y respetable. Marco Aurelio decía: si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
simple, directo e innegociable. Un estoico no actúa por conveniencia, sino por convicción, y esto impone respeto. Quien vive de acuerdo con sus valores, sin ceder ante las presiones externas, se convierte en una roca firme en un mundo de incertidumbre. Pero, ¿cómo definir estos principios? Primero, mira dentro de ti y pregúntate, ¿qué es lo que realmente importa para mí? ¿Qué valores guían mis acciones? Honestidad, justicia, coraje, autodisciplina. Cualquiera que sea la respuesta, estos principios deben ser tu brújula. No importa si el camino es difícil o impopular, un estoico no negocia su integridad. La gran trampa está en ceder poco a poco, haciendo pequeñas excepciones hasta que te das cuenta de que has abandonado aquello en lo que creías. Séneca nos advierte: ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Quien no tiene principios bien definidos se convierte en esclavo del momento, cambiando según la conveniencia. Ahora bien, seguir tus principios no significa ser inflexible o arrogante. Significa tener claridad sobre lo que es innegociable para ti. El estoicismo en la práctica nos enseña que podemos ser estratégicos en nuestras interacciones, pero nunca a costa de nuestra integridad. Si alguien intenta convencerte de actuar en contra de tus valores, mantente firme. Esto no significa entrar en conflicto ni tratar de imponer tu visión, sino simplemente no desviarte de lo que crees. Y esto genera un efecto poderoso. Las personas comienzan a respetarte no por lo que dices, sino por la firmeza con la que conduces tu vida. Y claro, habrá momentos de tentación, situaciones en las que ceder parece el camino más fácil. Pero recuerda, un pequeño desvío puede convertirse en un gran derrumbe. La mentalidad estoica nos enseña que la verdadera fortaleza está en la consistencia. Si dices que valoras la disciplina, pero no la practicas, tu palabra pierde peso. Si predicas la honestidad, pero haces excepciones cuando te conviene, tu carácter se debilita. La vida estoica exige que seamos fieles a nosotros mismos, incluso cuando nadie nos está mirando. Cuando defines tus principios y los sigues sin dudar, ocurre algo curioso. Las personas comienzan a respetarte automáticamente. No porque exijas respeto, porque tu postura inspira confianza y autoridad. Pero los principios no son solo palabras, también se transmiten a través de la forma en que nos presentamos al mundo. Y ahí entra un factor esencial: invertir en tu presencia y postura. Estrategia 5. Invierte en tu presencia y postura. Antes incluso de abrir la boca, tu presencia ya habla por ti. La forma en que te posicionas, cómo entras en un ambiente, cómo miras a las personas. Todo esto comunica más que cualquier discurso. Y los filósofos estoicos lo entendían profundamente. El respeto no se trata solo de lo que dices, sino de cómo te conduces. Marco Aurelio no necesitó levantar la voz para ser uno de los emperadores más respetados de la historia. Su autoridad provenía de su postura serena e inquebrantable. Un estoico moderno debe comprender que su presencia, tanto física como emocional, impacta directamente la forma en que el mundo lo percibe. Pero, ¿qué significa exactamente invertir en tu presencia y postura? Primero, tu lenguaje corporal, hombros alineados, cabeza en alto, mirada firme. La forma en que te mueves y te posicionas envía un mensaje claro. Las personas que caminan con la cabeza baja, los hombros caídos y la mirada insegura transmiten debilidad. Esto invita al irrespeto. En cambio, alguien que se mantiene firme pero sin arrogancia, automáticamente impone respeto. Epicteto decía: no busques que los eventos sucedan como quieres, sino desea que sucedan como deben suceder. Y parte de eso es entender que tu presencia influye en la forma en que los demás te tratan. Además de la postura física, existe la presencia emocional.
Las personas que son demasiado reactivas, que se exaltan fácilmente, muestran fragilidad. La filosofía estoica enseña que quien tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre su vida. No se trata de ser frío, sino de ser imperturbable. Si alguien te provoca y reaccionas de inmediato, estás jugando su juego. Si mantienes la calma y respondes de forma reflexiva, tú dominas la situación. Séneca nos recuerda: el verdadero valiente no se perturba con los insultos. Si tu presencia es firme y tranquila, serás visto como alguien digno de respeto y que no puede ser fácilmente manipulado. Otro aspecto fundamental de invertir en tu presencia es cuidar tu imagen. No se trata de ostentación, sino de presentarte ante el mundo con dignidad. Ropa limpia y bien ajustada, una apariencia cuidada, un tono de voz seguro. Todo esto refleja la disciplina y el respeto que tienes por ti mismo. El estoicismo en la práctica nos enseña que debemos controlar lo que está en nuestras manos, y nuestra apariencia y postura están bajo nuestro control. Quien se descuida transmite un mensaje de dejadez, y el mundo lo percibe. Una persona que se cuida demuestra que se valora, y quien se valora naturalmente recibe más respeto de los demás. Invertir en tu presencia y postura no significa ser artificial o construir una imagen forzada. Por el contrario, significa ser auténtico, pero de una manera que transmita fuerza y confianza. Cuando entras en un lugar y tu presencia se hace notar sin necesidad de palabras, ya has ganado la mitad de la batalla. Pero una presencia fuerte no significa estar siempre en confrontación. Por el contrario, un estoico sabe que el respeto no se impone por la fuerza, y por eso, además de mantenerse firme, necesita algo fundamental: ser capaz de defenderse, pero eligiendo sus batallas con sabiduría. Estrategia 6. Sé capaz de defenderte, pero elige tus batallas sabiamente. Ser estoico no significa aceptar todo pasivamente. Al contrario, la filosofía estoica valora la fortaleza, la resistencia y la capacidad de posicionarse cuando es necesario. Sin embargo, un verdadero estoico no desperdicia su energía en conflictos inútiles. Marco Aurelio decía: la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él. Esto significa que no toda provocación merece una respuesta, pero cuando la situación lo exige, un estoico debe ser capaz de defenderse, ya sea con palabras, con acciones o, si es necesario, con firmeza absoluta. Pero, ¿cómo saber cuándo actuar y cuándo ignorar? Esto requiere discernimiento. No toda falta de respeto es un ataque real. Muchas veces, quien intenta menospreciarte solo está buscando una reacción. Si te alteras, le das exactamente lo que quiere. Por eso, la mentalidad estoica nos enseña a observar antes de actuar. Epicteto nos recuerda: si alguien te ofende, recuerda que es tu opinión la que te molesta. Si un insulto no es cierto, ¿por qué preocuparse? Y si lo es, entonces solo es un recordatorio para mejorar. Saber diferenciar los ataques que pueden ser ignorados de aquellos que requieren una respuesta es una habilidad esencial. Pero cuando la defensa es necesaria, debe ser firme y directa. Un estoico no se coloca como víctima ni se rebaja al nivel del agresor. Si alguien cruza tus límites, deja claro que eso no será tolerado. Esto puede hacerse con palabras bien elegidas, una mirada en firme o incluso una acción decisiva. Sin embargo, nunca actúes por impulso. Quien se domina a sí mismo domina cualquier situación. La sabiduría estoica nos enseña que el verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en la calma inquebrantable. Cuando los demás perciben que no te intimidas, que no reaccionas instintivamente, que no te dejas manipular, el respeto surge de manera natural. Y hay algo aún más importante: elegir tus batallas. Si te desgastas tratando de defenderte de cada
comentario malintencionado de cada crítica sin fundamento, desperdiciarás tu energía en cosas insignificantes. Séneca nos advertía: ningún hombre es más desdichado que aquel que nunca enfrenta adversidades, pues no tiene la oportunidad de ponerse a prueba. Algunas provocaciones son oportunidades para fortalecer tu autocontrol. Otras son trampas que solo te arrastran a un conflicto innecesario. El estoicismo en la práctica significa saber dónde invertir tu energía y cuándo simplemente seguir adelante. Ser capaz de defenderse, pero elegir tus batallas sabiamente, es una de las claves de una vida estoica. Quien vive de esta manera transmite fuerza sin necesidad de demostrarla. Pero hay algo aún más grande que defenderse: convertirse en alguien que inspira respeto naturalmente, porque al final el verdadero estoico no necesita exigir respeto, lo recibe simplemente por la forma en que vive. Estrategia 7. Conviértete en alguien que inspire respeto naturalmente. El respeto verdadero no se pide, mucho menos se exige, se gana. Y lo más interesante es que cuando te conviertes en alguien digno de respeto, este llega sin que tengas que hacer esfuerzo por obtenerlo. Los filósofos estoicos nos enseñan que el respeto nace de la manera en que conducimos nuestra vida y no de palabras o imposiciones. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, no necesitó levantar la voz para ser respetado. Inspiraba no por la fuerza, sino por su conducta. Quien sigue los principios estoicos entiende que la mejor forma de ser respetado es convertirse en una persona cuya presencia, postura y acciones hablen por sí solas. Pero, ¿cómo convertirse en alguien que inspire respeto naturalmente? Primero, con coherencia. Nada es más poderoso que una persona que actúa de acuerdo con sus valores. ¿Cuántas veces hemos visto personas que intentan imponer respeto, pero no tienen ninguna integridad? Quien es voluble, quien dice una cosa y hace otra, nunca será tomado en serio. El estoicismo en la práctica exige que seamos fieles a nuestros principios, sin importar las circunstancias. Epicteto decía: no hables de tus ideales, vive de acuerdo con ellos. Quien hace esto no necesita exigir respeto, simplemente lo recibe. Otro punto crucial es la serenidad. Las personas que se exaltan con facilidad, que reaccionan impulsivamente a críticas o provocaciones, demuestran debilidad emocional. El estoico moderno entiende que la calma, incluso en situaciones difíciles, impone un tipo de respeto silencioso. El mundo está lleno de gente que grita, se queja y pierde la compostura por cualquier cosa. Pero cuando mantienes tu dignidad, incluso en el caos, destacas. Séneca nos enseña: nada, excepto nuestra propia opinión, puede hacernos daño. Y quien internaliza esto se convierte en alguien naturalmente respetado, porque no se deja afectar por trivialidades. La autodisciplina también es un factor esencial. Quien se domina a sí mismo, domina su vida. Cuando cuidas tu mente, tu cuerpo, tu rutina, eso se nota. Un estoico no es esclavo de impulsos, no se deja llevar por deseos pasajeros o hábitos destructivos. Las personas disciplinadas transmiten fuerza, y la fuerza inspira respeto. Quien ve a alguien que se conduce con enfoque y propósito, automáticamente siente que está ante una persona digna de admiración. Esto no significa ser perfecto, sino tener control sobre uno mismo. Y, por último, el verdadero respeto proviene del valor que generas. ¿Qué aportas al mundo? ¿Cómo impacta tu presencia a los demás? Ser estoico no se trata solo de autocontrol, sino de ser un ejemplo de carácter, justicia y sabiduría. Marco Aurelio nos recuerda: lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja. Es decir, la forma en que contribuyes al mundo refleja la manera en que los demás te ven. Quien vive con propósito, actúa con integridad y se convierte en un referente para los demás,
naturalmente, inspira respeto. Cuando entiendes estos principios y los incorporas en tu vida, ya no necesitas exigir que los demás te traten bien. Tu propia existencia hace que eso suceda. La vida estoica no se trata de buscar respeto, sino de convertirse en alguien que lo merece. Y cuando lo haces, nadie más se atreverá a faltarte al respeto. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el respeto no se impone a la fuerza, se construye con actitud, principios y autocontrol. El estoicismo nos enseña que, cuando te fortaleces internamente, el mundo empieza a verte de otra manera. La pregunta es, ¿estás dispuesto a aplicar estos principios en tu vida? ¿Estás listo para dejar de buscar validación, adoptar la indiferencia estratégica y actuar con autoridad silenciosa? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál de estas estrategias estoicas resonó más contigo? ¿Qué puedes cambiar hoy para ganarte más respeto y serenidad? Me interesa saber tu opinión. Y no lo olvides, si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos que te ayudarán a desarrollar una mentalidad estoica cada vez más fuerte. Ahora, si quieres profundizar aún más en este conocimiento y aprender a aplicar el estoicismo en la práctica para afrontar cualquier desafío, mira el siguiente video que aparece en la pantalla. Nos vemos allí.